Hay fenómenos en nuestro mundo que desafían cada explicación racional. Eventos documentados por médicos, investigados por científicos, presenciados por cientos de personas. Y sin embargo, permanecen en los márgenes de lo imposible. Esta noche vamos a explorar 9 misterios que rompen las leyes de la física tal como las entendemos. No son leyendas urbanas transmitidas de boca en boca. Son casos reales, con fechas exactas, con víctimas identificadas, con evidencia física que aún existe. Cuerpos humanos que arden desde dentro alcanzando temperaturas imposibles. Lagos que asesinan a miles en silencio. Lluvias que caen del cielo conteniendo células humanas. Pueblos enteros que caen en comas inexplicables. Criaturas que no deberían existir. Objetos en el fondo del mar que apagan toda tecnología a su alrededor. 9 enigmas. 9 grietas en la realidad que conocemos. 9 preguntas para las cuales la ciencia aún no tiene respuestas satisfactorias. Bienvenidos a Sombras de la Historia. Misterio 1. Combustión humana espontánea. San Petersburgo, Florida. 1 de julio de 1951. La mañana es calurosa y húmeda, típica del verano en la costa del Golfo. La señora Carpenter, una mujer mayor que vive en un edificio de apartamentos, nota algo extraño. Huele a humo. No es el humo de un cigarrillo o de comida quemándose. Es algo más denso, más químico, más perturbador. Llama a la puerta del apartamento de su vecina, Mary Reese. Una viuda de 67 años que vive sola. No hay respuesta. La manija de la puerta está caliente al tacto. La señora Carpenter, alarmada, llama a los bomberos. Cuando entran al apartamento, encuentran algo que ninguno de ellos olvidará jamás. En el centro de la sala, donde debería estar la silla favorita de Mary Reese, hay un círculo perfecto de cenizas. Aproximadamente 1,5 metros de diámetro. Dentro de ese círculo, cenizas finas, blancas como polvo. Los restos de lo que alguna vez fue un cráneo humano, reducido a un fragmento del tamaño de una taza de té. Un hígado intacto, misteriosamente preservado. Y un pie izquierdo completo, aún dentro de su zapatilla, completamente sin quemaduras. Eso es todo lo que queda de Mary Reese. Lo más desconcertante no es solo la destrucción del cuerpo. Es lo que el fuego no destruyó. A apenas 1 metro del círculo de cenizas, los periódicos en una mesa están intactos. Las cortinas colgando a medio metro de distancia no tienen ni una quemadura. Una vela decorativa a 30 centímetros del punto de ignición no se derritió. El techo directamente sobre el área muestra marcas de hollín, pero no hay daño estructural. Es como si un infierno increíblemente concentrado hubiera consumido a Mary Reese y absolutamente nada más. Los investigadores forenses comenzaron su trabajo con confianza. Debía haber una explicación. Un cortocircuito. Un cigarrillo mal apagado. Algo. Pero mientras más investigaban, más desconcertante se volvía todo. Para reducir un cuerpo humano a cenizas blancas y finas, se requiere una temperatura de al menos 1500 grados Celsius. Los crematorios modernos operan a 1200 grados y aún así necesitan varias horas para incinerar completamente un cuerpo. Y dejan más restos que lo que quedó de Mary Reese. No había evidencia de acelerantes. Ningún combustible que pudiera generar ese tipo de calor. Ninguna fuente de ignición lo suficientemente potente. Los expertos en incendios estaban perplejos. El forense jefe del condado de Pinellas, el Dr. Wilton Krogman, tenía décadas de experiencia examinando víctimas de incendios. Había visto cuerpos carbonizados. Había investigado cremaciones criminales. Había estudiado los efectos del fuego en tejido humano bajo todas las condiciones imaginables. Su conclusión oficial sobre el caso de Mary Reese fue escalofriante en su honestidad: nunca he visto nada como esto. No puedo explicarlo. Va contra todo lo que sé sobre la ciencia de la combustión y la patología forense. Pero Mary Reese no fue el primer caso. Ni sería el último. 500 kilómetros al norte de Cynthiana, Kentucky, en diciembre de 1885, un hombre llamado Allen Small estaba sentado en su tienda. Testigos lo vieron perfectamente normal. Momentos después, escucharon gritos. Cuando corrieron hacia él, estaba envuelto en llamas que parecían salir de su propio cuerpo. Murió en minutos. Su torso estaba completamente carbonizado, pero sus extremidades permanecían intactas. No había fuente de ignición. Ningún fuego en la tienda. Solo un hombre que de repente empezó a arder desde dentro. Valles, 1966. Henry Thomas, un jubilado de 63 años, es encontrado muerto en su casa. Su cuerpo está reducido a cenizas de la cintura hacia arriba. Sus piernas, completamente intactas, están aún en posición sentada. El suelo bajo su cuerpo muestra signos de un calor tan intenso que el material se vitrificó, se convirtió en vidrio. Los testigos reportan un olor metálico en el aire,
algo que no puede atribuirse a la quema normal de tejido orgánico. Estos casos se repiten a través de la historia con una consistencia perturbadora. El fenómeno tiene un nombre: combustión humana espontánea, o SHC por sus siglas en inglés. Y aunque suena a ciencia ficción, está documentado en registros médicos y forenses de todo el mundo. Las características son siempre similares. Un cuerpo humano que alcanza temperaturas imposibles. La destrucción casi completa del tejido, a menudo dejando solo cenizas finas. Extremidades que permanecen intactas, especialmente piernas y pies. El entorno inmediato que sufre daño mínimo o nulo. Y en muchos casos, ese olor metálico inexplicable. La ciencia ha intentado explicarlo. La teoría más aceptada es el llamado efecto de la vela humana o efecto de mecha. La idea es la siguiente: una chispa externa, quizás un cigarrillo, prende fuego a la ropa de la víctima. Esto derrite la grasa subcutánea, que comienza a actuar como combustible líquido. La ropa actúa como una mecha, manteniéndola encendida. El fuego se alimenta del propio cuerpo, quemando de dentro hacia afuera en un proceso lento pero increíblemente caliente. Suena plausible. Incluso se han realizado experimentos con cerdos muertos envueltos en mantas, demostrando que es posible quemar un cuerpo de esta manera sin incendiar el entorno. Pero hay problemas graves con esta teoría. Primero, no explica el inicio. ¿De dónde viene la chispa? En casos como el de Mary Reese, los investigadores descartaron todas las fuentes posibles de ignición. No fumaba en cama. No había cortocircuitos. No había velas encendidas. ¿Qué prendió el fuego inicial? Segundo, no explica la temperatura. El efecto de mecha puede alcanzar temperaturas altas, sí. Pero, ¿1500 grados Celsius? ¿Lo suficiente para reducir huesos a cenizas finas? Los experimentos con cerdos logran carbonización, pero no la incineración completa vista en casos de SHC. Tercero, no explica la localización extrema del daño. Si el efecto de mecha fuera la explicación, esperaríamos ver más daño por radiación térmica. Las cortinas deberían prenderse. Los muebles deberían carbonizarse. Pero no lo hacen. Y cuarto, definitivamente no explica los casos donde testigos vieron a las víctimas arder espontáneamente, sin ninguna fuente de ignición visible. Entonces, si el efecto de mecha no explica completamente el fenómeno, ¿qué lo hace? Aquí es donde entramos en territorio especulativo. Algunas teorías son científicas pero marginales. Otras son decididamente no científicas. Una teoría sugiere descargas bioeléctricas. El cuerpo humano genera electricidad. Los impulsos nerviosos son esencialmente corrientes eléctricas pequeñas. ¿Es posible que, bajo ciertas condiciones patológicas, el cuerpo pueda generar una descarga lo suficientemente fuerte como para iniciar la combustión? No hay evidencia sólida de esto. Ningún mecanismo biológico conocido podría generar ese tipo de energía. Pero tampoco podemos descartarlo completamente. El cuerpo humano aún guarda secretos que no entendemos completamente. Otra teoría más oscura sugiere experimentación militar encubierta. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética experimentaron con armas de energía dirigida. Microondas de alta potencia. Láseres. Tecnologías diseñadas para incapacitar o matar a distancia. ¿Es posible que algunos casos de SHC fueran en realidad pruebas de estas armas? ¿Víctimas accidentales de experimentos que el gobierno prefiere no reconocer? Es una teoría conspirativa. No hay pruebas. Pero tampoco hay una forma definitiva de descartarla. Especialmente considerando que muchas tecnologías militares permanecieron clasificadas durante décadas. Y luego está la explicación más perturbadora de todas. La que la ciencia oficial se niega a considerar seriamente. ¿Y si la combustión humana espontánea no es causada por fuerzas externas en absoluto? ¿Y si es un fenómeno genuinamente interno? Un proceso bioquímico desconocido que, bajo condiciones extremadamente raras, puede convertir el cuerpo humano en su propio crematorio? Suena a ciencia ficción. Pero consideremos esto: el cuerpo humano es una máquina química increíblemente compleja. Producimos y almacenamos gases inflamables. Nuestro sistema digestivo genera metano. Nuestras células contienen sustancias que, bajo las condiciones correctas, son altamente reactivas. Es completamente imposible que una combinación perfecta de factores, una acumulación anormal de gases, una reacción química desconocida, quizás alguna condición médica rara, pudiera crear las condiciones para la autoignición. No lo sabemos. Y esa es la verdad honesta. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los casos continúan. No con frecuencia, quizás 1 o 2 casos reportados por año en todo el mundo. Pero suficientes para mantener el misterio vivo. En 2010, en Irlanda, un hombre llamado Michael Faherty fue encontrado muerto en su casa. Su cuerpo estaba completamente incinerado.
El forense, después de una investigación exhaustiva que descartó todas las fuentes convencionales de fuego, oficialmente registró la causa de muerte como combustión humana espontánea. Fue la primera vez en décadas que un funcionario médico usó ese término oficialmente. Y lo hizo porque no tenía otra explicación. La combustión humana espontánea nos confronta con los límites de nuestro conocimiento científico. Nos recuerda que el cuerpo humano, algo que creemos entender completamente, aún puede sorprendernos de las maneras más aterradoras. ¿Podemos arder espontáneamente? ¿Existe alguna combinación de circunstancias que podría convertir a cualquiera de nosotros en un infierno andante? La ciencia oficial dice que no. Que debe haber explicaciones racionales que simplemente no hemos descubierto aún. Pero las víctimas, reducidas a cenizas mientras sus zapatos permanecen intactos, sugieren algo diferente. Sugieren que hay fuerzas en funcionamiento que no entendemos. Procesos que nuestra ciencia aún no ha catalogado. Misterios que, literalmente, nos queman desde dentro. Y hasta que encontremos respuestas definitivas, cada caso de combustión humana espontánea es un recordatorio incómodo. El fuego más peligroso podría no ser el que viene de afuera. Podría ser el que llevamos dentro. Misterio 2. El desastre del lago Nyos. Camerún, África Central. 21 de agosto de 1986. Es una noche tranquila en las aldeas alrededor del lago Nyos. Las familias están durmiendo. El ganado descansa en los corrales. La superficie del lago, como siempre, está completamente en calma. Y entonces, alrededor de las 9:30 de la noche, algo se despierta. No hay explosión. No hay terremoto. No hay sonido de advertencia. Solo un suspiro gigantesco desde las profundidades del lago. Como si la tierra misma estuviera exhalando. Una nube invisible se eleva desde el agua. Pesa más que el aire. Se desliza silenciosamente por las laderas de las colinas, siguiendo los contornos del valle. Se mueve rápido, a unos 50 kilómetros por hora, abrazando el suelo como niebla. Y mata todo lo que toca. Cuando amanece el 23 de agosto, los primeros rescatistas que llegan a las aldeas encuentran una escena apocalíptica. Cuerpos. Por todas partes. En las calles. En las casas. En los campos. No hay señales de violencia. No hay sangre. No hay trauma visible. Las personas simplemente están muertas, como si se hubieran quedado dormidas y nunca despertaron. Un hombre está sentado en una silla, con una taza aún en su mano. Una familia completa está en sus camas, en posiciones perfectamente naturales. Un niño está en el suelo del patio, sus juguetes esparcidos a su alrededor. Y no solo personas. El ganado. Las cabras. Los pájaros. Los insectos. Todo lo que respiraba está muerto. 1.746 personas. 3.500 cabezas de ganado. En un radio de 25 kilómetros alrededor del lago. Todos muertos en cuestión de minutos. Y no hay absolutamente ninguna señal de que los mató. Los sobrevivientes, los pocos que estaban en terreno elevado o que por alguna razón escaparon de la nube, describen experiencias aterradoras. Un olor a huevos podridos. Sensación repentina de debilidad. Dificultad para respirar. Algunos perdieron el conocimiento y se despertaron horas después, rodeados de muerte. Los primeros reportes internacionales especularon sobre todo tipo de causas. ¿Un ataque con armas químicas? ¿Una erupción volcánica? ¿Algún gas tóxico liberado por alguna industria cercana? No había industrias. No había conflicto que justificara armas químicas. Y aunque la región tiene actividad volcánica, no había habido erupción. Equipos científicos internacionales llegaron para investigar. Y lo que descubrieron fue algo que la mayoría de la gente nunca había escuchado, una erupción límnica. El lago Nyos es lo que se llama un lago de cráter. Se formó en el cráter de un volcán extinto, o eso se pensaba. Debajo del lago, aunque el volcán ya no está activo, aún hay cámaras de magma. Y ese magma libera gases, principalmente dióxido de carbono. Durante décadas, probablemente siglos, ese CO2 se había estado filtrando desde abajo, disolviéndose en las capas profundas del lago. El agua en el fondo estaba saturada de dióxido de carbono disuelto. Como una botella de refresco gigantesca, presurizada y esperando. Y el 21 de agosto de 1986, algo perturbó esa botella. Podría haber sido un deslizamiento de tierra submarino. Podría haber sido un pequeño temblor sísmico. Podría haber sido simplemente que la saturación alcanzó un punto crítico. Sea lo que fuere, causó que el agua profunda, cargada de CO2, subiera repentinamente a la superficie. Cuando la presión disminuyó, el gas se liberó explosivamente. Como abrir una lata de refresco agitada, pero a escala masiva. Se estima que alrededor de 1 kilómetro cúbico de dióxido de carbono fue liberado en cuestión de minutos. El CO2 es más pesado que el aire.
No se dispersa hacia arriba. Se hunde. Se acumula en valles y depresiones. Desplaza el oxígeno. Y cualquier cosa que respire en esa nube suficientemente concentrada simplemente se asfixia. No hay dolor necesariamente. A concentraciones altas, el dióxido de carbono simplemente te deja inconsciente. Dejas de respirar. Tu corazón se detiene. Mueres sin saber realmente qué está pasando. Eso es lo que sucedió en Nios. Una nube invisible de muerte, deslizándose silenciosamente por los valles, matando todo a su paso, y luego dispersándose en la atmósfera sin dejar rastro. Es aterrador en su simplicidad. No es un monstruo. No es un asesino. Es simplemente química y física. Pero el resultado es una masacre. La explicación científica está bien establecida. Sabemos qué sucedió. Sabemos cómo sucedió. El misterio no es el mecanismo. El misterio es la escala y la implicación. Porque resulta que el lago Nios no es único. Hay otros lagos en el mundo con las mismas características. Lagos de cráter sobre actividad volcánica. Lagos donde el CO2 se está acumulando en las profundidades. Y el más peligroso de todos es el lago Kivu. Kivu está en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo. Es uno de los grandes lagos africanos. 2 millones de personas viven en sus orillas. Ciudades enteras dependen de él para agua y pesca. Y contiene 300 veces más gas disuelto que el lago Nios. No solo dióxido de carbono. También metano. 60 kilómetros cúbicos de metano disuelto. Si ese gas fuera liberado repentinamente, no solo causaría asfixia masiva. El metano es inflamable. Podría incendiarse. La explosión sería catastrófica. Los científicos han estado advirtiendo sobre esto durante años. Han instalado sistemas de monitoreo. Han propuesto métodos de desgasificación controlada. Pero el lago es enorme. Los recursos son limitados. Y la política regional es complicada. Mientras tanto, el gas continúa acumulándose. La presión continúa aumentando. Y 2 millones de personas viven sus vidas diarias completamente ajenas al hecho de que están literalmente sentadas sobre una bomba de tiempo geológica. El desastre de Nios fue una advertencia. Nos mostró que la naturaleza puede matar en formas que nunca anticipamos. Que lagos aparentemente tranquilos pueden ser mortalmente peligrosos. Que la tierra bajo nuestros pies está viva de maneras que apenas comprendemos. Después de 1986, se implementaron medidas en Nios. Se instalaron tubos para liberar el gas controladamente desde las profundidades. Es como insertar una pajilla en una bebida carbonatada, permitiendo que el gas escape gradualmente en lugar de explosivamente. Ha funcionado. El nivel de gas en Nios ha disminuido significativamente. El riesgo de otra erupción límnica allí se ha reducido drásticamente. Pero cada solución crea nuevas preguntas. ¿Cuántos otros lagos en el mundo tienen este problema? ¿Cuántos aún no hemos identificado? ¿Cuántas comunidades viven sin saber que un lago aparentemente pacífico podría convertirse en una trampa mortal en cualquier momento? Y luego está la pregunta más perturbadora de todas: ¿podría esto ser usado como arma? Es una pregunta terrible. Pero hay que hacerla. Si entendemos cómo funciona una erupción límnica, ¿podríamos inducir una artificialmente? ¿Podría un grupo con suficiente conocimiento y acceso desencadenar deliberadamente una liberación de gas en un lago poblado? No hay evidencia de que esto se haya intentado jamás. Pero el conocimiento existe. Y en un mundo donde cada tecnología eventualmente se vaporiza, es una posibilidad que no podemos ignorar completamente. El lago Nios nos enseñó algo fundamental: el planeta puede matarnos de maneras que nunca imaginamos. No con fuego o inundaciones o terremotos, sino con algo tan simple como un gas invisible deslizándose silenciosamente en la noche. 1.700 personas fueron a dormir el 21 de agosto de 1986 sin saber que nunca despertarían. No porque estuvieran en peligro evidente. No porque hubieran ignorado advertencias. Sino porque vivían cerca de un lago que guardaba un secreto mortal en sus profundidades. Y en algún lugar del mundo, ahora mismo, hay personas viviendo la misma situación. Cerca de lagos que parecen perfectamente normales. Lagos donde están pescando, nadando, construyendo sus hogares. Sin saber que debajo de esa superficie tranquila, el gas se está acumulando. La presión está aumentando. Y algún día, quizás mañana, quizás en 100 años, algo va a desencadenar otra liberación. Otra nube invisible. Otra aldea silenciada. Otro recordatorio de que la naturaleza no necesita ser dramática para ser mortal. Solo necesita exhalar. Misterio 3, la lluvia gelatinosa de Oakville. Oakville, Washington. Agosto de 1994. Es una tarde nublada típica del noroeste del Pacífico. La lluvia está comenzando, como sucede casi todos los días en esta parte de Estados Unidos.
Pero esta lluvia es diferente. Sunny Barclift está afuera cuando comienza a caer. No son gotas de agua normal. Son glóbulos. Transparentes. Gelatinosos. Como si el cielo estuviera llorando pedazos de gelatina sin sabor. Los glóbulos golpean el parabrisas de su auto. No se deslizan como el agua. Se pegan. Se acumulan. Cuando Sunny los toca, tienen una textura extraña. Resbaladiza pero algo firme. Como tocar un ojo de pescado crudo. Y huelen mal. No es un olor fuerte, pero definitivamente no es agua de lluvia normal. En toda la ciudad, las personas están experimentando lo mismo. Los glóbulos caen durante varias horas. Se acumulan en techos, en autos, en el pavimento. Los niños, naturalmente curiosos, los tocan. Los perros los olfatean. Para la mañana siguiente, personas en todo Oakville están enfermas. Sunny desarrolla síntomas primero. Náuseas intensas. Mareos. Dificultad para respirar. Su madre, que también tocó la sustancia, colapsa y tiene que ser hospitalizada. Los doctores están perplejos. Los síntomas parecen consistentes con exposición a algún tipo de toxina, pero no pueden identificar cuál. Y no es solo la familia Barclift. Decenas de residentes reportan los mismos síntomas. Fatiga extrema. Problemas respiratorios. Infecciones que no responden a antibióticos normales. ¿Y los animales? Los gatos que salieron durante la lluvia están letárgicos. Varios mueren en los días siguientes sin causa aparente. Las autoridades locales están alarmadas. Recogen muestras de la sustancia gelatinosa. Las envían al Departamento de Salud del Estado de Washington para análisis. Y los resultados son profundamente perturbadores. La sustancia contiene células blancas sanguíneas humanas. Específicamente, leucocitos sin núcleo. Células sanguíneas humanas, pero alteradas de alguna manera. Como si hubieran sido procesadas o modificadas. El análisis también identifica dos tipos de bacterias. Una es común en el tracto digestivo humano. La otra es típicamente encontrada en sistemas respiratorios. En otras palabras, esta lluvia gelatinosa que cayó del cielo contenía componentes biológicos humanos. Las teorías comenzaron a circular inmediatamente. La explicación oficial inicial fue que la sustancia era probablemente desechos de aviones. Los aviones comerciales desechan aguas residuales durante el vuelo. Quizás el material del tanque séptico de un avión se había congelado, se había desprendido y había caído sobre Oakville. Pero hay problemas masivos con esta teoría. Primero, el volumen. No fueron solo algunos glóbulos. Fue una lluvia que duró horas. Que cubrió toda la ciudad. Múltiples toneladas de material. Ningún avión lleva ese volumen de desechos. Segundo, la composición. Los desechos de aviones contienen productos químicos azules usados en los sanitarios. Esta sustancia no tenía esos químicos. Y los desechos de aviones no contienen concentraciones puras de leucocitos. Tercero, y más perturbador, la lluvia se repitió. No fue un evento único. Durante las siguientes 3 semanas, cayó 6 veces más. Siempre los mismos glóbulos gelatinosos. Siempre haciendo que las personas se enfermaran. 6 aviones diferentes todos descargando sobre la misma ciudad pequeña. Imposible. Entonces, si no eran desechos de aviones, ¿qué era? Una teoría alternativa involucra experimentos militares. La base aérea de la Fuerza Aérea en Everett no está lejos de Oakville. En los años 90, había experimentos clasificados sobre dispersión de aerosoles. Pruebas de cómo diferentes sustancias se dispersan en la atmósfera. ¿Es posible que Oakville fuera el sitio de una prueba no autorizada? ¿Que algún experimento salió mal y contaminó la ciudad con un agente biológico? No hay evidencia directa de esto. La Fuerza Aérea niega cualquier experimento en el área. Pero sus negaciones no son particularmente tranquilizadoras dado el historial de experimentos secretos en poblaciones civiles durante la Guerra Fría. Y luego está lo que sucedió con las muestras. Después del análisis inicial, las muestras de la sustancia fueron almacenadas en varios laboratorios para investigación adicional. Pero cuando investigadores independientes intentaron acceder a ellas meses después, las muestras habían desaparecido. No destruidas según protocolo. No transferidas a otra instalación. Simplemente desaparecidas. Los registros mostraban que existían. Pero físicamente, no estaban. Algunos de los investigadores que trabajaron con las muestras iniciales reportaron visitas de hombres que se identificaron como funcionarios federales. Les hicieron preguntas sobre el análisis. Tomaron notas. Y sugirieron firmemente que sería mejor para todos si el asunto se dejara quieto. Nada amenazante explícitamente. Solo, sugerencias. Uno de los investigadores, que pidió permanecer anónimo, dijo años después, fuera lo que fuera esa sustancia, alguien no quería que siguiéramos investigando. Y eso me asusta más que la propia sustancia.
Pero quizás la teoría más inquietante de todas no involucra al gobierno en absoluto. ¿Y si la sustancia era genuinamente de origen desconocido? No militar, no industrial, sino algo completamente fuera de nuestra experiencia. Consideremos los hechos: células humanas en una matriz gelatinosa cayendo del cielo. Bacterias que normalmente viven dentro de cuerpos humanos, ahora suspendidas en esta sustancia extraña. Un efecto tóxico que causa enfermedad pero que no coincide con ningún patógeno conocido. Es como si alguien hubiera tomado componentes biológicos humanos, los hubiera procesado de alguna manera, y los hubiera dispersado sobre una ciudad. Pero, ¿quién? ¿Y por qué Oakville? Una teoría marginal sugiere bioforma atmosférica. La idea de que podrían existir organismos o procesos biológicos en las capas altas de la atmósfera que no entendemos. Que bajo ciertas condiciones, estos podrían condensarse y caer como precipitación. Suena a ciencia ficción. Pero hemos descubierto bacterias que viven en las capas superiores de la atmósfera. Hemos encontrado esporas que pueden sobrevivir en el vacío del espacio. ¿Es completamente imposible que existan procesos biológicos atmosféricos que aún no hemos catalogado? Probablemente sí. Es extremadamente improbable. Pero, improbable no es lo mismo que imposible. Lo que hace que el caso de Oakville sea particularmente frustrante es que teníamos evidencia física. Muestras reales que podríamos haber estudiado exhaustivamente. Que podríamos haber sometido a cada prueba disponible hasta que entendiéramos exactamente qué era. Pero esas muestras desaparecieron. Y con ellas, cualquier oportunidad de resolver definitivamente el misterio. Hoy, Oakville es una ciudad tranquila. La mayoría de los residentes que estuvieron allí en 1994 recuerdan la lluvia extraña. Algunos todavía tienen problemas de salud que creen están relacionados con la exposición. Pero sin las muestras, sin investigación continuada, no hay forma de probar la conexión. El evento ha sido relegado a las páginas de fenómenos inexplicados. Mencionado ocasionalmente en programas de misterios. Discutido en foros de Internet. Pero sin investigación oficial activa. Y eso es quizás el misterio más grande de todos. No que era la sustancia, sino porque nunca hubo un esfuerzo real para descubrirlo. Cuando una ciudad entera es rociada con una sustancia desconocida que hace que las personas se enfermen, esperaríamos una investigación exhaustiva. Equipos de CDC. Alertas de salud pública. Seguimiento a largo plazo de las víctimas. No hubo nada de eso. Hubo un análisis inicial. Un informe breve. Y luego silencio. ¿Incompetencia burocrática? ¿Falta de recursos? ¿O alguien decidió que era mejor no hacer demasiadas preguntas? Las personas de Oakville tienen sus propias teorías. Y la mayoría no confía en las explicaciones oficiales. Porque ellos estuvieron allí. Tocaron la sustancia. Vieron a sus mascotas morir. Se enfermaron ellos mismos. Saben que lo que sea que cayó del cielo ese día en agosto no era lluvia normal. No eran desechos de avión. Era algo más. Algo que contenía partes de seres humanos suspendidas en gelatina. Algo que apareció 6 veces en 3 semanas. Algo que enfermó a docenas de personas. Y luego desapareció, tanto física como del interés oficial, como si nunca hubiera sucedido. La lluvia gelatinosa de Oakville es un recordatorio de que vivimos en un mundo donde cosas extrañas pueden caer literalmente del cielo. Donde nuestra atmósfera puede contener misterios que nunca anticipamos. Donde la línea entre lo natural y lo antinatural es más delgada de lo que nos gustaría creer. Y es un recordatorio de que cuando esas cosas extrañas suceden, cuando la realidad se vuelve inexplicable, no siempre obtenemos respuestas. A veces solo obtenemos silencio. Y muestras desaparecidas. Y la sensación incómoda de que alguien, en algún lugar, sabe exactamente qué sucedió. Pero ha decidido que es mejor que nosotros no lo sepamos. Misterio 4. La epidemia de sueño de Kalachi. Kalachi, Kazajistán. Marzo de 2013. Es media tarde cuando Lyubov Belkova, una mujer de 52 años, colapsa repentinamente en su cocina. No es un desmayo normal. Sus ojos se cierran. Su cuerpo se relaja completamente. Su respiración se vuelve profunda y regular. Como si se hubiera quedado dormida instantáneamente, en medio de preparar el té. Su esposo intenta despertarla. Nada. La sacude. Grita su nombre. Le echa agua fría en la cara. Ella no responde. Está completamente inconsciente, pero claramente viva. Respira. Su corazón late. Simplemente no despierta. La llevan al hospital local. Los doctores están perplejos. No hay signos de derrame cerebral. No hay evidencia de envenenamiento. No hay trauma. Todos los signos vitales son normales. Excepto que está profundamente dormida y no hay forma de despertarla. 18 horas después, Lyubov se despierta. Confundida. Desorientada.
sin memoria alguna de lo que sucedió. Lo último que recuerda es estar haciendo té. Luego, nada. Un vacío completo. Los doctores la mantienen en observación por unos días. Parecen completamente saludable. La envían a casa con instrucciones de regresar si vuelve a suceder. 2 semanas después, sucede otra vez. Esta vez dura 3 días. Y no está sola. En todo Kalachi, personas están colapsando en sueño profundo sin previo aviso. Un conductor se queda dormido al volante. Afortunadamente, su auto se detiene en una zanja sin causar daño mayor. Cuando despierta 2 días después, no tiene idea de cómo llegó allí. Niños se quedan dormidos en medio de las clases. Los maestros intentan despertarlos. No pueden. Los niños son llevados a casa, colocados en sus camas, y duermen durante días. Ancianos. Adultos. Adolescentes. No discrimina por edad. No parece seguir ningún patrón. Las personas simplemente están haciendo sus actividades normales y de repente caen en un sueño del que no pueden ser despertados. El pueblo está aterrorizado. Las autoridades de salud kazajas llegan para investigar. Toman muestras de sangre. Analizan el agua. Examinan la comida. Buscan toxinas ambientales. Patógenos. Cualquier cosa que pudiera explicar esta epidemia de sueño. No encuentran nada. Las víctimas, cuando finalmente despiertan, reportan experiencias similares. No sueñan. No sienten que haya pasado tiempo. Es como si parpadearan y repentinamente hubieran perdido días de sus vidas. Algunos despiertan con dolores de cabeza. Otros con náuseas. Pero la mayoría simplemente despiertan confundidos y exhaustos. Y lo más perturbador, mientras están dormidos, sus cerebros muestran actividad anormal en los EEG. No es el patrón de ondas cerebrales de sueño normal. No es coma. Es algo intermedio. Un estado que los neurólogos no reconocen. El gobierno kazajo, enfrentando presión pública creciente, anuncia una teoría, la mina de uranio cercana. Kalachi está a unos 5 kilómetros de una mina de uranio abandonada. La mina cerró en los años 90, pero las instalaciones todavía están allí. Túneles. Pozos. Material radiactivo residual. La teoría oficial es que gases de la mina, específicamente radón y monóxido de carbono, se están filtrando a través del suelo y entrando en el pueblo. Cuando las concentraciones alcanzan ciertos niveles, causan estos episodios de sueño. Suena plausible. El envenenamiento por monóxido de carbono puede causar pérdida de conciencia. La exposición a radiación puede causar fatiga extrema y problemas neurológicos. Pero hay problemas con esta teoría. Primero, los niveles. Los equipos de medición enviados a Kalachi detectaron trazas de radón y monóxido de carbono. Pero las concentraciones estaban muy por debajo de los niveles que causarían los síntomas observados. Tendrías que estar en un cuarto sellado con esas concentraciones durante horas para ver efectos. No caerías inconsciente instantáneamente mientras caminas por la calle. Segundo, la selectividad. ¿Por qué algunas personas se ven afectadas y otras no? Familias enteras viven en la misma casa, respiran el mismo aire, y solo una persona cae en el sueño mientras las demás están bien. Si fuera una toxina ambiental, esperaríamos ver afectación más uniforme. Tercero, el timing. Los episodios no están correlacionados con patrones climáticos que afectarían la dispersión de gas. Suceden aleatoriamente. Día, noche, verano, invierno. No hay patrón. A pesar de estas inconsistencias, el gobierno decide que Kalachi debe ser evacuado. Es demasiado peligroso, declaran. Los residentes deben ser reubicados. Para 2015, la mayoría de los residentes se han ido. El pueblo está prácticamente abandonado. El problema está resuelto, según las autoridades. Sin personas en Kalachi, sin más episodios de sueño. Pero investigadores independientes no están convencidos. Un equipo de científicos, no afiliados al gobierno kazajo, obtuvo permiso para estudiar Kalachi después de la evacuación. Lo que encontraron fue fascinante y aterrador. Detectaron pulsos electromagnéticos inusuales. No radiación en el sentido tradicional, sino campos electromagnéticos que fluctúan de manera errática. Los pulsos no eran constantes. Aparecían en ráfagas, duraban unos minutos, y luego desaparecían. Los investigadores establecieron correlaciones. Cuando los pulsos electromagnéticos eran más fuertes, correspondían con los tiempos donde los episodios de sueño habían sido reportados. La teoría que propusieron es radical. Los campos electromagnéticos subterráneos, posiblemente generados por procesos geológicos desconocidos cerca de la mina, estaban interfiriendo con la actividad cerebral normal. Cuando una persona estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, cuando un pulso particularmente fuerte pasaba a través de ellos, su cerebro simplemente se apagaba temporalmente. Es una teoría que suena a ciencia ficción.
Pero sabemos que los campos electromagnéticos pueden afectar la función cerebral. Es por eso que la estimulación magnética transcraneal funciona como tratamiento para la depresión. Es por eso que estar cerca de líneas eléctricas de alto voltaje puede causar dolores de cabeza. ¿Es posible que pulsos electromagnéticos naturales, bajo las condiciones geológicas correctas, pudieran inducir estados de sueño forzado? La ciencia oficial es escéptica. Dicen que necesitarías campos mucho más fuertes que los detectados. Que la teoría electromagnética no explica completamente los síntomas. Pero tampoco pueden ofrecer una explicación alternativa convincente. Y Kalachi no es el único lugar donde esto ha sucedido. Hay reportes de pueblos en Siberia con fenómenos similares. Epidemias de sueño inexplicables. Siempre en áreas remotas. Siempre cerca de anomalías geológicas. Minas. Formaciones rocosas inusuales. Áreas con actividad sísmica baja pero constante. Es como si hubiera puntos en la Tierra donde la geología conspira para crear condiciones que pueden literalmente apagar el cerebro humano. Y lo más perturbador, no tenemos forma de predecir dónde podrían estar estos puntos. No tenemos forma de protegernos si vivimos en uno de ellos. Simplemente, sucede. Los residentes de Kalachi que fueron reubicados llevan una existencia más normal ahora. Los episodios de sueño se detuvieron una vez que dejaron el pueblo. Algunos todavía tienen problemas de salud residuales. Dolores de cabeza crónicos. Problemas de memoria. Fatiga inexplicable. Pero al menos no están cayendo en comas espontáneos. El pueblo mismo está muerto ahora. Casas vacías. Calles silenciosas. Un recordatorio fantasmal de cuando cientos de personas vivían allí, sin saber que estaban literalmente durmiendo sobre un misterio que la ciencia aún no puede explicar completamente. El gobierno kazajo considera el caso cerrado. La amenaza ambiental fue identificada, según ellos. Las personas fueron evacuadas. Problema resuelto. Pero los científicos que estudiaron los pulsos electromagnéticos no están tan seguros. Porque si Kalachi no es único, si hay otros lugares con las mismas condiciones geológicas, entonces podría haber personas en todo el mundo viviendo en zonas de peligro que ni siquiera saben que existen. Imagina vivir tu vida normal. Ir al trabajo. Cuidar a tu familia. Y un día, sin advertencia, caer en un sueño del que no puedes despertar. No porque estés enfermo. No porque hayas sido envenenado. Sino porque la propia tierra bajo tus pies está emitiendo algo que tu cerebro no puede resistir. Es un recordatorio inquietante de que el planeta en el que vivimos aún guarda secretos. Que hay fuerzas operando bajo nuestros pies que apenas empezamos a comprender. Que la línea entre estar despierto y dormido podría ser más frágil de lo que pensamos. Los residentes de Kalachi lo aprendieron de la manera más aterradora posible. Y su pueblo abandonado permanece como una advertencia. Algunos misterios no se resuelven. Solo se evacúan. Misterio 5, parálisis del sueño. Son las 3 de la madrugada. Te despiertas. O al menos, crees que te has despertado. Tus ojos están abiertos. Puedes ver tu habitación. La luz tenue que entra por la ventana. Las sombras familiares de tus muebles. Todo está exactamente donde debería estar. Intentas moverte. No puedes. Intentas gritar. Tu garganta no responde. Intentas respirar profundamente. Hay algo sentado en tu pecho. Un peso terrible que te aplasta. Como si alguien estuviera presionando hacia abajo con toda su fuerza. Y entonces la ves. Una figura en la esquina de tu habitación. Oscura. Imposiblemente oscura, como si absorbiera la luz a su alrededor. No tiene rasgos faciales distinguibles, pero sabes que te está mirando. Puedes sentir su atención clavada en ti como agujas de hielo. La figura comienza a acercarse. Lentamente. Deliberadamente. Cada segundo es una eternidad de terror puro. Quieres huir. Quieres pelear. Pero tu cuerpo es una prisión. Estás completamente inmovilizado mientras esta cosa se acerca cada vez más. El peso en tu pecho aumenta. Apenas puedes respirar. La figura está ahora al lado de tu cama. Inclinándose sobre ti. Puedes sentir su presencia. Fría. Malévola. Hambrienta. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, termina. Puedes moverte. La figura desaparece. Estás solo en tu habitación, empapado en sudor, el corazón latiendo tan fuerte que duele. Esto es la parálisis del sueño. Y millones de personas en todo el mundo la han experimentado. La explicación médica es clara y bien establecida. Durante el sueño REM, el cerebro paraliza temporalmente el cuerpo para evitar que actuemos nuestros sueños. Es un mecanismo de protección. Sin él, caminaríamos, pelearíamos o corríamos mientras dormimos, lastimándonos a nosotros mismos o a otros. La parálisis del sueño ocurre cuando este mecanismo se desincroniza. Te despiertas antes de que la parálisis se desactive.
Estás consciente, pero tu cuerpo aún está paralizado. Puede durar desde unos segundos hasta varios minutos. Las alucinaciones que acompañan la parálisis también tienen explicación. Durante el sueño REM, el cerebro está en un estado altamente activo. Cuando despiertas repentinamente pero tu cerebro aún está parcialmente en modo de sueño, puede proyectar imágenes oníricas sobre la realidad. Ves cosas que no están allí. Escuchas cosas que no existen. Todo está perfectamente explicado por la neurociencia. Excepto por algunos detalles perturbadores. Primero, la consistencia. En culturas completamente separadas, sin contacto histórico entre ellas, las personas describen exactamente las mismas experiencias. La figura oscura. El peso en el pecho. La sensación de presencia malévola. En Terranova, lo llaman la vieja bruja. En Japón, Kanashibari. En Egipto, el jinn. En México, se te subió el muerto. Los nombres son diferentes, pero la descripción es idéntica. Una entidad oscura que te paraliza y te aterroriza. ¿Cómo explicas que personas separadas por océanos y siglos describan exactamente la misma experiencia? La respuesta oficial es que es una función universal del cerebro humano. Que cuando el cerebro está en ese estado particular de confusión entre sueño y vigilia, genera consistentemente las mismas alucinaciones. Es posible. El cerebro humano es notablemente similar en todas las culturas. Pero también es inquietante pensar que llevamos programado en nuestros cerebros la capacidad de generar exactamente el mismo terror primordial. Segundo, los efectos físicos. Las personas que experimentan parálisis del sueño a menudo muestran síntomas físicos reales. Marcas en la piel. Moretones. Como si realmente hubieran sido tocados o presionados. Los escépticos dicen que las personas se lastiman a sí mismas en su pánico, sin darse cuenta. Que se rascan o se golpean contra la pared. Pero hay casos donde las marcas aparecen en lugares que la persona no podría alcanzar fácilmente. En la espalda. En los hombros. Y tercero, el más perturbador de todos, las mediciones electromagnéticas. En 2016, un equipo de investigadores británicos realizó un estudio pequeño pero fascinante. Equiparon las habitaciones de personas que experimentaban parálisis del sueño frecuentemente con sensores electromagnéticos de alta sensibilidad. Durante los episodios normales, cuando los sujetos dormían sin parálisis, las lecturas electromagnéticas en la habitación eran estables y normales. Fluctuaciones menores consistentes con electrónica doméstica normal. Pero durante los episodios de parálisis del sueño, los sensores detectaron picos inusuales. Pulsos electromagnéticos que no correspondían con ninguna fuente identificable. Como si algo estuviera generando un campo electromagnético justo en el momento del episodio. El estudio nunca fue publicado en una revista importante. Los autores dijeron que necesitaban más datos, muestras más grandes. Pero los resultados preliminares fueron lo suficientemente intrigantes como para ser mencionados en conferencias especializadas. Y esos resultados plantean una pregunta inquietante: ¿y si la parálisis del sueño no es solo un error del cerebro? ¿Y si hay algo externo que la desencadena? No necesariamente algo sobrenatural. Podría ser un fenómeno electromagnético natural que aún no entendemos completamente. Podría ser que ciertas condiciones geológicas o atmosféricas generen campos que interfieren con la función cerebral normal. Sabemos que los campos electromagnéticos pueden afectar el cerebro. Los imanes transcraneales pueden inducir alucinaciones. La estimulación electromagnética puede alterar el estado de ánimo. ¿Es tan descabellado pensar que campos electromagnéticos naturales, bajo las condiciones correctas, podrían inducir experiencias de parálisis del sueño? Hay otro aspecto del fenómeno que rara vez se discute públicamente porque suena demasiado extraño: las experiencias compartidas. Hay casos documentados de parejas que duermen juntas experimentando parálisis del sueño simultáneamente. Ambos despertando al mismo tiempo. Ambos viendo la misma figura. Ambos sintiendo la misma presencia. Si fuera puramente una alucinación cerebral individual, esto no debería ser posible. Las alucinaciones son subjetivas. Únicas al cerebro de cada persona. No se comparten. Pero hay testimonios de personas que describen haber experimentado exactamente esto. Un esposo y esposa, ambos paralizados, ambos viendo la misma entidad oscura en la esquina de su habitación. Cuando finalmente pueden moverse y hablar, descubren que vieron lo mismo. Los escépticos dicen que esto es memoria falsa. Que después del hecho, las personas se influyen mutuamente y reconstruyen sus recuerdos para que coincidan. Es posible. La memoria humana es notoriamente poco confiable. Pero los que lo han experimentado insisten en que no. Que la experiencia fue genuinamente compartida. Que no fue confabulación posterior sino percepción simultánea. La parálisis del sueño es única entre los fenómenos misteriosos porque es increíblemente común.
Se estima que hasta el 40% de las personas experimentarán al menos un episodio en su vida. Para algunos, es un evento aislado. Para otros, es recurrente, a veces semanal. Y para aquellos que lo experimentan regularmente, puede ser debilitante. No por el daño físico, la parálisis en sí no es peligrosa, sino por el terror psicológico. Vivir con el conocimiento de que en cualquier momento, mientras duermes, podrías despertar paralizado con una presencia oscura acercándose. Algunos desarrollan insomnio severo. Tienen miedo de dormir. Se mantienen despiertos tanto tiempo como pueden, sabiendo que eventualmente tendrán que rendirse. Y cuando lo hacen, hay una probabilidad de que suceda otra vez. La medicina ofrece algunas soluciones. Mejorar la higiene del sueño. Evitar dormir boca arriba, que parece aumentar la probabilidad de parálisis. Tratar trastornos del sueño subyacentes como la apnea. Para algunos, esto ayuda. Para otros, no hace diferencia. Siguen experimentando los episodios sin importar qué hagan. Y están las personas que han aprendido a navegar la experiencia. Que cuando sienten que comienza la parálisis, en lugar de luchar contra ella, se relajan. Que han entrenado sus mentes para reconocer que es una alucinación, que no es real, que pasará. Algunos incluso reportan haber convertido la experiencia en algo menos aterrador, transformando la figura oscura en algo neutral o incluso positivo a través de la visualización consciente. Es una forma de terapia de exposición extrema. Enfrentar el terror hasta que pierde su poder. Pero hay que tener un nivel extraordinario de control mental para hacer esto. Y no todos pueden lograrlo. Lo que hace que la parálisis del sueño sea tan insidiosa es que opera en el espacio entre el sueño y la vigilia. Entre lo real y lo irreal. Entre lo físico y lo mental. Estás despierto. Puedes ver tu habitación. Pero también estás atrapado en una pesadilla que tu cerebro está proyectando sobre la realidad. ¿Qué es real? ¿Qué es alucinación? En ese momento, es imposible distinguir. Y esa incertidumbre es quizás el aspecto más aterrador de todos. Porque significa que la línea entre nuestra realidad consciente y nuestro mundo onírico es más delgada de lo que nos gustaría pensar. Que podemos estar completamente despiertos y aún así ser prisioneros de nuestras propias mentes. La ciencia dice que la parálisis del sueño es solo un error neurológico. Una desincronización temporal entre sistemas cerebrales. Nada más. Pero eso no explica por qué se siente tan real. ¿Por qué el terror es tan visceral? ¿Por qué millones de personas a través de la historia han experimentado exactamente la misma presencia oscura? ¿Es solo que todos nuestros cerebros están programados para generar el mismo miedo primordial? ¿O hay algo más sucediendo en esos momentos entre el sueño y la vigilia? Algo que la ciencia aún no puede medir o explicar completamente. No tenemos respuestas definitivas. Solo tenemos millones de personas que han experimentado el terror de despertar paralizados, sabiendo que algo está en la habitación con ellos. Algo que desaparece tan pronto como recuperan la capacidad de moverse. Como si fuera real solo mientras no pueden defenderse. Misterio 6. La mujer alada de Vietnam. Provincia de Cung Binh, Vietnam. Mediados de la década de 1980. La guerra ha terminado hace años, pero el campo vietnamita todavía lleva las cicatrices. Cráteres de bombas convertidos en estanques. Bosques donde el agente naranja mató todo excepto las plantas más resistentes. Y bases militares abandonadas donde la selva lentamente reclama lo que los humanos dejaron atrás. Es en este paisaje posguerra donde comienzan los avistamientos. Primero son los agricultores. Trabajando en sus campos de arroz al amanecer, cuando la niebla todavía se aferra al suelo. Ven una figura en el cielo. No un pájaro. Demasiado grande. Demasiado humana. Tiene forma de mujer. Brazos. Piernas. Una cabeza. Pero emergiendo de su espalda hay alas. Enormes. Desplegadas quizás 3 o 4 metros de punta a punta. Se mueven, batiendo el aire, pero el movimiento no es como el de un pájaro. Es diferente. Más mecánico pero al mismo tiempo fluido. La figura vuela bajo, apenas sobre las copas de los árboles. Y luego desaparece en la niebla. Los primeros reportes son descartados. Estrés postraumático. La guerra dejó muchas mentes dañadas. Es comprensible que las personas vean cosas que no están allí. Pero los avistamientos continúan. Y no solo de agricultores. Soldados estacionados en puestos fronterizos reportan haberla visto. Personal de construcción trabajando en la reconstrucción de carreteras. Niños en pueblos remotos. Todos describen lo mismo. Una mujer. Con alas. Volando. En 1987, el avistamiento más detallado ocurre. Un grupo de soldados está patrullando cerca de una de las antiguas bases estadounidenses abandonadas. Es tarde en la noche. Están usando linternas para navegar el terreno irregular. Una de las linternas capta algo reflejándose en los árboles adelante.
brillante, metálico. Instintivamente, todos apuntan sus linternas hacia allí. Y la ven claramente. Una mujer, o algo con forma de mujer, posada en una rama gruesa a unos 15 metros del suelo. Su piel tiene un brillo extraño. No es pálida ni oscura, sino casi plateada, como si reflejara la luz de una manera que la piel humana no debería. Las alas están plegadas contra su espalda. Pero incluso plegadas, son masivas. Los soldados estiman que cada ala mide al menos 2 metros de largo. La superficie parece metálica pero se flexiona orgánicamente. Como plumas de acero imposiblemente delgadas. Ella los mira. No hay expresión en su rostro. No hay miedo. No hay curiosidad. Solo observación. Uno de los soldados, superando su shock, levanta su rifle. No para disparar, sino para ver mejor a través de la mira. En el momento en que lo hace, la figura despliega sus alas. El sonido no es como el batir de alas de pájaro. Es casi mecánico. Un zumbido bajo. Vibrante. Y con 2 poderosos movimientos, se lanza al aire y desaparece en la oscuridad del bosque. Los soldados reportan el incidente. Oficialmente, se registra como avistamiento no identificado. Extraoficialmente, se les dice que no hablen de ello. Pero hablan. En voz baja. Entre ellos. Y el rumor se extiende. La mujer alada se convierte en una leyenda local. Algunos la ven como un fantasma de la guerra. Quizás una víctima transformada de alguna manera por las armas químicas. Otros piensan que es algo más antiguo. Una criatura del folclore vietnamita que ha existido mucho antes de la guerra. Y luego está la evidencia física. En ese mismo año, 1987, un grupo de niños encuentra algo en el borde de un campo cerca de donde ocurrió el avistamiento de los soldados. Es una pluma. Pero no es como ninguna pluma que hayan visto antes. Mide casi medio metro de largo. Es rígida pero flexible. La superficie tiene un lustre metálico. Cuando intentan cortarla con un cuchillo, la hoja no puede penetrar el material. Es increíblemente ligera, como aluminio, pero imposiblemente fuerte. La pluma eventualmente llega a manos de investigadores. Se realizan análisis. Los resultados son desconcertantes. El material es biometálico. Una matriz orgánica infundida con compuestos metálicos de una manera que no corresponde con ningún proceso biológico conocido. Es como si alguien hubiera diseñado genéticamente una pluma y luego la hubiera reforzado con metales a nivel molecular. La tecnología para crear algo así no existía en 1987. Incluso hoy, con nanotecnología avanzada, sería extremadamente difícil producir algo con esas propiedades. Entonces, ¿de dónde vino? La teoría más discutida, aunque solo en círculos marginales, es experimentación militar. Durante la Guerra de Vietnam y en los años posteriores, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética realizaron experimentos clasificados en el sudeste asiático. Agentes químicos. Armas biológicas. Pruebas de tecnologías que no querían realizar en sus propios territorios. ¿Es posible que uno de estos programas involucrara la creación de un soldado volador? ¿Un humano modificado, o un cyborg, capaz de vuelo asistido por alas mecánicas? Suena a ciencia ficción. Pero sabemos que los militares han investigado exoesqueletos. Armaduras potenciadas. Tecnología de aumento humano. ¿Es tan descabellado pensar que también experimentaron con vuelo humano? El problema con esta teoría es la escala. Los avistamientos continuaron durante años. Si fuera un experimento militar, esperaríamos que terminara. Que el proyecto fuera cerrado. Que la tecnología fuera recuperada o destruida. Pero los avistamientos no se detuvieron. Se volvieron menos frecuentes después de los años 90, pero no desaparecieron completamente. Incluso hoy, ocasionalmente hay reportes de lugareños que afirman haber visto una figura alada en las regiones remotas de Vietnam. Otra teoría sugiere que la mujer alada no es una creación humana en absoluto. Que es una forma de vida desconocida. Una especie que ha evolucionado para ocultarse de los humanos, apareciendo solo raramente. Esto parece aún menos probable. ¿Cómo podría una especie de humanoide alado pasar desapercibida durante toda la historia humana? ¿Dónde vivirían? ¿Cómo se reproducirían? ¿Qué comerían? A menos que no sean nativos de la Tierra. La teoría extraterrestre es, por supuesto, la más especulativa. Pero algunos investigadores de fenómenos ovni han señalado que Vietnam, durante y después de la guerra, tuvo numerosos reportes de avistamientos ovni. Luces en el cielo. Objetos que se movían de maneras que desafiaban la física convencional. ¿Es posible que la mujer alada sea algún tipo de ser extraterrestre? ¿O un híbrido creado por experimentación extraterrestre en humanos? No hay evidencia sólida para esto. Solo correlaciones tenues y mucha especulación.
Lo que sí tenemos es esto, múltiples testigos creíbles que reportan haber visto una figura humanoide con alas. Una pluma de material imposible que sugiere tecnología más allá de lo que oficialmente existía en los años 80. Y un silencio oficial que sugiere que alguien sabe más de lo que está dispuesto a admitir. El gobierno vietnamita nunca ha hecho una declaración oficial sobre los avistamientos. No han confirmado ni negado nada. Simplemente, silencio. Ese silencio es revelador por sí mismo. Si los avistamientos fueran claramente alucinaciones o malentendidos, esperaríamos una explicación oficial que los descartara. Si fueran un experimento militar conocido, el secreto probablemente habría sido revelado décadas después, como ha sucedido con muchos programas clasificados. Pero hay solo silencio. Como si el asunto fuera demasiado sensible para ser discutido. Demasiado extraño para ser admitido. Los lugareños en las regiones donde ocurrieron los avistamientos tienen sus propias explicaciones. Algunos la ven como un espíritu protector. Un guardián que emergió durante la guerra para vigilar la tierra. Otros la ven como una advertencia. Un presagio de que los humanos han ido demasiado lejos en su manipulación de la naturaleza. Y algunos simplemente la aceptan. La mujer alada es parte del paisaje ahora. Algo que existe en los márgenes. Vista raramente pero nunca olvidada. Hay algo profundamente inquietante en la idea de que podría haber seres humanoides con la capacidad de volar, viviendo entre nosotros sin ser detectados. Desafía nuestra comprensión de la biología. Desafía nuestra comprensión de lo que es posible. Pero la evidencia, aunque limitada, sugiere que algo estaba volando en los cielos de Vietnam. Algo que se parecía a una mujer pero no era completamente humana. Algo con alas que no deberían existir. ¿Un experimento militar que salió mal? ¿Una nueva forma de vida? ¿Un visitante de otro lugar? No lo sabemos. Y es posible que nunca lo sepamos. Pero en algún lugar en las selvas remotas de Vietnam, quizás la mujer alada todavía vuela. Observando. Esperando. Guardando secretos que la humanidad aún no está lista para conocer. Misterio 7. La anomalía del Mar Báltico. Mar Báltico, entre Suecia y Finlandia. Junio de 2011. El Ocean XTAM, un grupo de cazadores de tesoros suecos, está usando sonar de barrido lateral para buscar naufragios. Es un trabajo tedioso. Horas de mirar pantallas mientras el sonar mapea el fondo del mar. Y entonces ven algo en los datos que no debería estar allí. A 90 metros de profundidad, el sonar detecta una formación circular perfecta. 60 metros de diámetro. Demasiado regular para ser una formación rocosa natural. Demasiado grande para ser cualquier barco conocido. Peter Lindbergh, líder del equipo, inicialmente piensa que es un error del equipo. Realizan otra pasada. Los datos se confirman. Hay definitivamente algo allí. Algo grande. Algo con forma geométrica imposible. Marcan las coordenadas. Prometen regresar para investigar. Pero primero necesitan financiación. Equipo de buceo de aguas profundas. Cámaras especializadas. No es barato explorar a esa profundidad. Toma meses organizar todo. Finalmente, en 2012, regresan con un equipo completo de buzos. Lo que encuentran desafía toda explicación convencional. La estructura es masiva. Circular. Con lo que parecen ser escalones o niveles que ascienden desde el fondo marino. La superficie está cubierta de sedimento, pero donde han limpiado, ven algo extraordinario. Marcas de quemaduras. Líneas rectas perfectas grabadas en la roca o lo que sea que compone la estructura. Ángulos de 90 grados en formaciones que geológicamente no deberían tener esas geometrías. Y lo más extraño de todo, hay un camino o pista que se extiende desde la estructura. Como si algo hubiera sido arrastrado o hubiera rodado a través del fondo marino antes de detenerse en su ubicación actual. Uno de los buzos, Stefan Hogeborn, describe la experiencia. Cuando te acercas, toda tu electrónica falla. Las cámaras se apagan. Las luces se oscurecen. Los instrumentos de navegación se vuelven locos. Es como si la estructura estuviera generando algún tipo de campo que interfiere con todo. Esto no es normal. Las formaciones rocosas no interrumpen la electrónica. Los naufragios no crean campos electromagnéticos. El equipo toma muestras. Fotografías. Mediciones. Todo lo que pueden antes de que sus tanques de oxígeno les obliguen a ascender. En la superficie, comienza el análisis. Y las preguntas. Las muestras de material muestran composición inusual. Principalmente basalto volcánico, lo cual es extraño en esa parte del Báltico. Pero hay inclusiones de metales que no deberían estar allí. Trazas de titanio y otros elementos raros. Las marcas de quemadura analizadas sugieren exposición a temperaturas extremadamente altas. Mucho más altas que cualquier proceso geológico natural en esa región produciría. Y la geometría. Los geólogos consultados están perplejos.
Las formaciones de roca natural pueden crear formas interesantes, sí. Pero ángulos rectos precisos. Círculos perfectos. Escalones uniformes. Eso no es cómo funciona la geología. Entonces comienzan las teorías. Teoría 1. Formación glacial. Durante las edades de hielo, los glaciares cubrían el mar Báltico. Cuando se movían, arrastraban rocas, creaban formaciones. ¿Es posible que la anomalía sea simplemente una formación glacial inusual? El problema, los glaciólogos dicen que las formaciones glaciares no crean círculos perfectos ni ángulos rectos. Crean formas irregulares. Caóticas. No geométricas. Teoría 2. Búnker nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis construyeron instalaciones submarinas secretas. ¿Es posible que la anomalía sea algún tipo de búnker o base submarina? El problema, no hay registros de ninguna construcción nazi en esa ubicación. Y la estructura parece estar parcialmente enterrada en el fondo marino, sugiriendo que es mucho más antigua que los años 40. Teoría 3. OVNI estrellado. Esta es, por supuesto, la teoría más popular en Internet. La estructura se parece sorprendentemente al halcón milenario de Star Wars. Es circular. Tiene lo que parecen ser rampas o escaleras. El camino detrás de ella sugiere que se estrelló y se deslizó hasta detenerse. Y está la interferencia electromagnética. Los ovnis en reportes clásicos supuestamente causan fallos electrónicos. Exactamente lo que los buzos experimentaron. El problema, no hay evidencia de tecnología visible. Sin compartimentos. Sin motores. Sin inscripciones. Si es una nave, está tan deteriorada o enterrada que es irreconocible como tal. Teoría 4. Estructura antigua. Algunos investigadores han propuesto que la anomalía es una estructura construida por humanos hace miles de años, cuando el nivel del mar Báltico era más bajo. Quizás un templo. Un observatorio astronómico. Algo construido en tierra firme que luego fue inundado cuando los glaciares se derritieron. El problema, para que esto sea cierto, la estructura tendría que tener al menos 10.000 años de antigüedad. Y no tenemos evidencia de ninguna civilización en esa región con la capacidad de construir algo tan grande y geométricamente preciso hace 10.000 años. El Ocean XTM ha intentado recaudar fondos para excavaciones más extensas. Quieren perforar. Tomar muestras más profundas. Limpiar más de la superficie para ver qué hay debajo del sedimento. Pero es caro. Y es peligroso. Bucear a 90 metros repetidamente es arriesgado. Y la interferencia electromagnética hace que sea aún más peligroso. Si fallas todas tus luces y navegación en el fondo del mar, podrías no encontrar el camino de regreso. Mientras tanto, la anomalía permanece. Silenciosa. Misteriosa. Esperando en el fondo del mar Báltico. Lo que hace que este caso sea particularmente frustrante es que la evidencia física existe. No es un avistamiento efímero. No es un testimonio cuestionable. Hay algo tangible allí. Algo que podemos tocar, fotografiar, medir. Pero no podemos explicarlo. Y esa brecha entre sabemos que existe y no sabemos qué es donde viven los mejores misterios. ¿Es la anomalía del Báltico una formación natural que simplemente se ve artificial por coincidencia? Poco probable dado los ángulos precisos y la geometría. ¿Es una estructura hecha por humanos de una civilización antigua que no conocemos? Posible, pero requeriría reescribir completamente nuestra comprensión de la historia humana temprana. ¿Es algo más? ¿Algo que no se ajusta a ninguna categoría que hayamos creado? Los escépticos señalan que el Ocean XTM tiene un incentivo financiero para mantener vivo el misterio. Cuanto más sensacional sea, más atención reciben, más fácil es recaudar fondos para futuras expediciones. Es un punto válido. Debemos ser cautelosos con las afirmaciones extraordinarias, especialmente cuando vienen de cazadores de tesoros que se benefician de la publicidad. Pero también debemos reconocer que algo está definitivamente allí. Algo que no encaja fácilmente en nuestras categorías de natural o artificial conocido. Y está la interferencia electromagnética. Eso es difícil de falsificar. Múltiples buzos, múltiples inmersiones, todos reportando el mismo fenómeno. Equipos que funcionan perfectamente hasta que se acercan a la estructura, luego fallan. ¿Qué podría causar eso? ¿Una concentración inusual de minerales magnéticos? ¿Algún tipo de corriente submarina que genera un campo? ¿O algo en la estructura misma que activamente emite interferencia? No lo sabemos. Y hasta que alguien financie una excavación exhaustiva, probablemente no lo sabremos. La anomalía del mar Báltico es un recordatorio de que nuestro planeta aún tiene secretos. Que los océanos cubren el 70% de la superficie de la Tierra y hemos explorado menos del 5% de ellos. ¿Cuántas otras anomalías están esperando en el fondo del mar?
¿Cuántas estructuras misteriosas, formaciones imposibles, objetos inexplicables están ahí abajo en la oscuridad, esperando ser descubiertas? La respuesta es probablemente, muchas. Y cada una representa una pregunta sin respuesta. Un misterio esperando. Un desafío a nuestra comprensión de la historia, la geología, la física. La anomalía del Báltico no está sola. Es solo la que hemos encontrado. La que tuvimos la suerte de detectar con sonar. La que resultó estar a una profundidad donde los buzos humanos pueden alcanzarla. ¿Qué hay en las profundidades mayores? ¿En las fosas abisales donde ningún humano ha estado? ¿Qué misterios acechan allí, completamente fuera de nuestro alcance? Por ahora, la anomalía del Báltico espera. 60 metros de círculo perfecto. 90 metros bajo la superficie. Interfiriendo con la electrónica. Desafiando explicaciones. Esperando a que alguien, algún día, finalmente descubra qué es. ¿De dónde vino? ¿Y por qué está allí? Misterio 8. El Templo Padmanabhaswamy, Cámara B. Tiruvananthapuram, Kerala, India. 2011. Una decisión de la Corte Suprema de India ordena la apertura de las bóvedas selladas del Templo Padmanabhaswamy. El templo, dedicado a Vishnu, es uno de los más ricos del mundo. Durante siglos, generaciones de la familia real de Travancore han donado tesoros al templo. Oro, joyas, artefactos preciosos. Pero nadie sabe exactamente cuánto hay allí. Las bóvedas han estado selladas durante décadas. Algunas durante siglos. El comité formado para hacer el inventario comienza a abrir las cámaras. Primero la cámara A. Luego la C, la de la E. La F. Lo que encuentran es asombroso. Montañas de oro. Coronas incrustadas de diamantes. Collares que pesan kilogramos. Monedas de imperios olvidados. Se estima que el valor total supera los 20.000 millones de dólares. Pero hay una cámara que no abren. La cámara B. No porque no quieran, sino porque no pueden. O más precisamente, porque tienen demasiado miedo de hacerlo. La cámara B es diferente a las otras. Mientras las otras bóvedas tienen puertas de metal con cerraduras convencionales, la cámara B tiene algo completamente distinto. Es una puerta de hierro sin bisagras visibles. Sin cerradura. Sin manija. Solo dos cobras gigantescas grabadas en el metal, entrelazadas, mirando a cualquiera que se atreva a acercarse. Y una advertencia en sánscrito antiguo. Una maldición que promete la destrucción de quien rompa el sello. Según la leyenda del templo, la cámara B fue sellada hace siglos por yogis usando mantras naga. Estos son sonidos sagrados que supuestamente tienen el poder de manipular la realidad física. El sello no es mecánico. Es espiritual. Solo puede ser abierto por alguien que conozca el mantra correcto. Abrirlo por la fuerza traerá catástrofe. El comité, compuesto por oficiales gubernamentales modernos y racionales, inicialmente descarta esto como superstición. Estamos en el siglo XXI, dicen. Los mantras no sellan puertas. Es solo una puerta de hierro vieja. Podemos cortarla. Pero entonces comienzan los problemas. Los trabajadores asignados para intentar abrir la cámara B se niegan. Incluso con pago extra. Incluso con promesas de seguridad. Simplemente se niegan. Los que intentan acercarse reportan sensaciones extrañas. Náuseas. Mareos. Una sensación abrumadora de que no deberían estar allí. Uno de los trabajadores colapsa. Es llevado al hospital. Los doctores no encuentran nada físicamente mal con él, pero él insiste en que sintió algo que emanaba de la puerta. Algo que lo rechazaba. El comité trae expertos. Ingenieros. Arquitectos. Para examinar la puerta y determinar cómo abrirla de manera segura. Los escáneres de radar penetrantes son utilizados. Los resultados son extraños. La señal de radar no penetra más allá de la puerta. Se refleja completamente. Como si al otro lado hubiera una pared de plomo sólido. O como si hubiera algún tipo de campo que bloquea la penetración del radar. Esto no es normal. El radar debería penetrar hierro. Debería mostrar lo que hay al otro lado. Pero con la cámara B, no lo hace. Sensores electromagnéticos son colocados cerca de la puerta. Detectan lecturas anómalas. Fluctuaciones que no corresponden con ninguna fuente identificable. Como si hubiera un campo electromagnético emanando de la cámara misma. Y luego está el testimonio más perturbador de todos. Varios de los sacerdotes del templo, hombres que han servido allí toda su vida, afirman haber escuchado sonidos provenientes de la cámara B. No constantemente, sino ocasionalmente. En las noches tranquilas. Sonidos como respiración. Como si algo vivo estuviera al otro lado de esa puerta sellada. Los escépticos dicen que es el viento. Que los antiguos edificios hacen ruidos extraños. Que la acústica puede crear ilusiones auditivas. Pero los sacerdotes insisten. No es el viento. Es algo más.
Algo que ha estado allí durante siglos, esperando. El debate sobre si abrir la cámara B o no se vuelve nacional. Expertos religiosos advierten que hacerlo traería desastres. Terremotos. Inundaciones. La ira de Vishnu mismo. Racionalistas exigen que se abra. Dicen que es ridículo dejar billones de rupias potencialmente selladas por superstición. Que el tesoro podría financiar hospitales, escuelas, desarrollo. La familia real de Travancore, que técnicamente aún son los custodios del templo, se opone firmemente. Dicen que hay cosas más importantes que el dinero. Que algunas puertas están selladas por buenas razones. Que la tradición y la advertencia deben ser respetadas. En 2011, la Corte Suprema de India, enfrentada con esta situación imposible, toma una decisión salomónica: posponer indefinidamente la apertura de la Cámara B. No la prohíben permanentemente. Simplemente dicen, no ahora. Y así es donde permanece hoy. La Cámara B del templo Padmanabhaswamy. Sellada. Sin abrir. Custodiada por cobras de hierro y advertencias antiguas. ¿Qué hay dentro? Las especulaciones van desde lo mundano hasta lo fantástico. Teoría mundana: es solo otra cámara del tesoro. Más oro. Más joyas. Quizás incluso más valiosa que las otras cámaras, por eso fue sellada más cuidadosamente. Teoría histórica: contiene artefactos de valor histórico incalculable. Quizás escrituras antiguas. Textos que se pensaban perdidos. Documentos que podrían reescribir la historia india. Teoría religiosa: es el Santa Santorum. El lugar más sagrado del templo. No está diseñado para ser abierto. Es donde reside la energía espiritual del templo. Abrirlo profanaría el espacio sagrado y rompería el propósito espiritual de toda la estructura. Teoría paranormal: algo está sellado allí intencionalmente. No tesoro, sino algo peligroso. Una entidad. Una fuerza. Algo que los antiguos yogis determinaron que debía ser contenido. Y los mantras nagas son la prisión que lo mantiene encerrado. Esta última teoría suena a fantasía. Pero consideremos la evidencia circunstancial. Las lecturas electromagnéticas anómalas. Los trabajadores que se sienten físicamente repelidos. Los sonidos que los sacerdotes juran haber escuchado. El hecho de que el radar no puede penetrar. Si estuvieras diseñando una prisión para algo que no querías que escapara, ¿cómo la harías? La sellarías. La protegerías con advertencias para asegurar que las generaciones futuras no la abrieran por curiosidad. La construirías de una manera que frustrara los intentos de penetración tecnológica. Exactamente como la Cámara B. Pero esto requiere creer que los antiguos yogis tenían conocimiento de tecnología o fuerzas que no entendemos hoy. Que sabían cómo crear campos electromagnéticos. Que sabían cómo sellar algo de una manera que frustraría incluso el radar moderno. ¿Es posible? En el sentido de física convencional, no realmente. Pero la física cuántica ha demostrado que hay aspectos de la realidad que desafían nuestra comprensión intuitiva. ¿Quién puede decir con absoluta certeza que es y no es posible? Los defensores de abrir la cámara argumentan que la única forma de resolver el misterio es abrirla. Que la especulación es inútil. Que necesitamos datos reales. Los defensores de mantenerla cerrada argumentan que algunas cosas se sellan por buenas razones. Que si civilizaciones antiguas, con todo su conocimiento y sabiduría, decidieron que algo debía permanecer sellado, quizás deberíamos respetar esa decisión. Es un debate filosófico fascinante. ¿El conocimiento justifica cualquier riesgo? ¿O hay casos donde la ignorancia es literalmente más segura? En Occidente, la tendencia es hacia la apertura. Hacia la exploración. Necesitamos saber, es un impulso poderoso. Pero en muchas culturas orientales, hay una comprensión diferente. Que algunos misterios son misterios por diseño. Que no todo está destinado a ser conocido. La Cámara B representa este choque de filosofías. Modernidad versus tradición. Ciencia versus fe. Curiosidad versus precaución. Y hasta que ese debate se resuelva, si es que alguna vez se resuelve, la cámara permanecerá sellada. Los turistas que visitan el templo Padmanabhaswamy pueden ver las otras cámaras del tesoro. Pueden maravillarse con el oro en exhibición. Pero no pueden ver la Cámara B. Solo pueden pararse frente a esa puerta de hierro con sus cobras entrelazadas y preguntarse: ¿qué secreto es tan importante que ha sido guardado durante siglos? ¿Qué tesoro es tan valioso que trasciende el valor monetario? ¿O qué peligro es tan grande que requiere ser eternamente contenido? No lo sabemos. Y la puerta, por ahora, no está hablando. Solo espera. Como ha esperado durante siglos. Silenciosa. Sellada. Custodiada por advertencias que nadie está completamente seguro de si debería ignorar o respetar. La Cámara B del templo Padmanabhaswamy es un recordatorio de que no todos los misterios existen en el pasado distante o en lugares remotos. Algunos están aquí, ahora.
detrás de puertas que podríamos abrir si realmente quisiéramos. Pero quizás la verdadera pregunta no es, ¿podemos abrirla?, sino, ¿deberíamos? Y esa pregunta permanece, como la puerta misma, sin respuesta. Misterio 9. Vida después de la muerte. Es la pregunta más antigua de la humanidad. La que cada civilización ha intentado responder. La que cada religión ha construido doctrinas alrededor. La que la ciencia ha evitado durante siglos por considerarla fuera de su alcance. ¿Qué sucede cuando morimos? Durante la mayor parte de la historia humana, esta pregunta solo podía ser respondida con fe, creencias, esperanzas. No había forma de investigar empíricamente algo que por definición ocurre cuando la conciencia se extingue. Pero en las últimas décadas, algo ha cambiado. Hemos desarrollado tecnologías médicas que pueden traer a las personas de regreso del borde de la muerte. Y esas personas están trayendo historias. Historias que son notablemente consistentes a través de culturas, religiones y geografías. Se llaman experiencias cercanas a la muerte. ECM. Y desafían nuestra comprensión de la conciencia, la muerte y la realidad misma. Los componentes de una ECM típica son sorprendentemente uniformes. Primero, la separación. La sensación de dejar el cuerpo. Flotar sobre él. Ver la escena desde arriba. Muchas personas describen ver a los doctores trabajando en sus cuerpos. Pueden recitar conversaciones que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertos. Conversaciones que no deberían haber podido escuchar. Segundo, el túnel. Una oscuridad inicial seguida por el movimiento a través de un túnel o pasaje hacia la luz. La luz descrita no es como la luz solar. Es más brillante pero no duele mirarla. Es cálida. Acogedora. Atractiva. Tercero, el encuentro. Muchos reportan encontrarse con seres. A veces figuras religiosas. A veces seres queridos fallecidos. A veces simplemente presencias que emanan amor incondicional. Cuarto, la revisión de vida. Ver momentos de sus vidas reproducidos. No como memoria sino como experiencia completa. Sintiendo no solo sus propias emociones sino las emociones de las personas con las que interactuaron. Comprendiendo el impacto total de sus acciones. Quinto, el retorno. Una decisión o compulsión de regresar al cuerpo. A menudo contra su voluntad. La mayoría dice que no querían volver. Que la paz y el amor que experimentaron eran tan profundos que volver a la vida física se sentía como un descenso. Estas experiencias han sido documentadas miles de veces. En todas las culturas. En personas de todas las religiones y de ninguna religión. En niños demasiado jóvenes para haber sido culturalmente condicionados con creencias sobre la muerte. La consistencia es notable. Y profundamente desconcertante para la neurociencia materialista. El Dr. Raymond Moody, médico y filósofo, fue uno de los primeros en estudiar sistemáticamente las ECM. En 1975 publicó Vida después de la vida, documentando 150 casos. Lo que encontró fue que independientemente del trasfondo religioso, la edad o las circunstancias de la muerte cercana, las personas reportaban elementos similares. Los escépticos tienen explicaciones. Por supuesto que las tienen. Explicación 1. Hipoxia cerebral. Cuando el cerebro está privado de oxígeno, alucina. Las visiones de túneles y luz podrían ser efectos de neuronas muriendo en patrones específicos. El problema, las personas que tienen ECM a menudo no están hipóxicas. Algunas experiencias ocurren durante anestesia programada donde el oxígeno está siendo cuidadosamente monitoreado y mantenido. Y las alucinaciones por hipoxia generalmente son caóticas y aterradoras. Las ECM son estructuradas y pacíficas. Explicación 2. Endorfinas y DMT. El cerebro moribundo libera una cascada de químicos. Endorfinas que causan euforia. DMT, un alucinógeno natural, que podría causar las experiencias visionarias. El problema, los efectos de las endorfinas y el DMT han sido estudiados. No replican consistentemente la estructura específica de las ECM. Y no explican cómo personas clínicamente muertas, sin actividad cerebral medible, pueden tener experiencias coherentes y recordarlas después. Explicación 3. Construcción cultural. Las personas ven lo que esperan ver basándose en su condicionamiento religioso y cultural. El problema, aunque hay algunas variaciones culturales en los detalles, los elementos centrales son universales. Y hay casos de personas que tienen ECM que contradicen completamente sus creencias religiosas previas. Ateos que experimentan encuentros espirituales. Creyentes de una religión que encuentran figuras de otra religión. Y luego están los casos que simplemente no pueden ser explicados por las teorías convencionales. Como Pam Reynolds. En 1991, Pam fue sometida a una cirugía cerebral extremadamente rara para un aneurisma. El procedimiento requería que su cuerpo fuera enfriado a 15 grados Celsius. Su corazón fue detenido.
Su sangre fue drenada de su cerebro. Su actividad cerebral fue monitoreada por EEG. No había actividad. Estaba, por todas las definiciones médicas, muerta. Durante este tiempo, Pam tuvo una ECM extensiva. Vio la cirugía desde arriba. Describió instrumentos específicos que se usaron. Conversaciones entre los cirujanos. Detalles que fueron verificados posteriormente. Cuando su cerebro fue reactivado y ella eventualmente despertó, relató toda la experiencia. Los cirujanos quedaron atónitos. No había forma de que ella pudiera haber sabido esas cosas. Estaba inconsciente. Sin actividad cerebral. Sin forma posible de percepción sensorial. Y sin embargo, había percibido. El Dr. Eben Alexander, neurocirujano de Harvard, era un escéptico de las ECM. Hasta que tuvo una. En 2008, contrajo meningitis bacteriana. Su corteza cerebral, la parte del cerebro responsable del pensamiento y la conciencia, fue completamente desactivada por la infección. Estuvo en coma durante 7 días con lecturas de EEG que mostraban actividad cerebral mínima. Durante ese tiempo, tuvo una ECM profunda. No una alucinación confusa. Una experiencia coherente, estructurada, más vívida que la realidad de vigilia normal. Cuando despertó, en contra de todas las probabilidades médicas, su probabilidad de supervivencia había sido estimada en menos del 10%, escribió sobre su experiencia. Como neurocirujano, entendía exactamente por qué su experiencia no debería haber sido posible. Su conclusión: la conciencia no está generada por el cerebro. Es filtrada o canalizada por él. Cuando el cerebro se apaga, la conciencia no desaparece. Se libera. Es una afirmación extraordinaria. Y requiere evidencia extraordinaria. Pero hay elementos de las ECM que sugieren que algo más que alucinaciones está ocurriendo. Las percepciones verificables. Personas que describen eventos que ocurrieron mientras estaban inconscientes o incluso en otra habitación. Detalles específicos que no podrían haber sabido de ninguna manera normal. Las transformaciones duraderas. Las personas que tienen ECM a menudo experimentan cambios psicológicos profundos y permanentes. Pierden el miedo a la muerte. Desarrollan una sensación aumentada de propósito. Reportan mayor empatía y conexión espiritual. Estos no son efectos temporales de alucinación. Son cambios de personalidad duraderos. Las experiencias de niños. Los niños muy pequeños que tienen ECM describen los mismos elementos que los adultos, a pesar de no tener el vocabulario o el marco conceptual para haberlos inventado. Y luego está la teoría más radical de todas, propuesta por algunos físicos cuánticos, que la conciencia es fundamental. La física cuántica ha demostrado que el observador afecta lo observado. Que la conciencia no puede ser separada de la realidad que percibe. Algunos físicos, como el Dr. Stuart Hameroff y Sir Roger Penrose, han propuesto que la conciencia podría ser un fenómeno cuántico. Que existe a un nivel más fundamental que el cerebro físico. Si esto es cierto, entonces la muerte del cuerpo no necesariamente significa la extinción de la conciencia. La conciencia, siendo cuántica, simplemente transicionaría a otro estado. Es especulación teórica. Pero es especulación basada en matemáticas reales y observaciones cuánticas verificables. La pregunta, ¿hay vida después de la muerte?, no puede ser respondida definitivamente. No todavía. Quizás nunca. Pero lo que podemos decir es esto: miles de personas, de todos los trasfondos, han reportado experiencias consistentes que sugieren que la conciencia persiste más allá de la muerte clínica. Estas experiencias incluyen elementos verificables que desafían la explicación materialista. O nuestra comprensión de la conciencia es fundamentalmente incompleta. O estamos presenciando evidencia de algo que trasciende el paradigma materialista. La ciencia oficial permanece escéptica. Y debería serlo. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y la evidencia de ECM, aunque sugestiva, no es definitiva. Pero tampoco puede ser fácilmente descartada. Porque al final, cada uno de nosotros enfrentará esta pregunta personalmente. No como un ejercicio filosófico. No como un problema científico. Sino como una realidad inevitable. ¿Qué sucede cuando morimos? Las experiencias cercanas a la muerte sugieren una respuesta. Una respuesta que trasciende cultura y religión. Una respuesta que habla de continuidad en lugar de extinción. De transformación en lugar de terminación. Pero hasta que crucemos ese umbral nosotros mismos, permanecerá el más grande de todos los misterios. El único misterio que cada ser humano resolverá eventualmente. El único experimento que todos, sin excepción, realizaremos. Y quizás esa inevitabilidad es lo que hace que las ECM sean tan profundamente significativas. Porque ofrecen un vistazo. Un adelanto. Una sugerencia de que lo que tememos como el final podría ser solo una transición.
que la muerte, el evento más aterrador de la existencia humana, podría no ser un final en absoluto, sino un comienzo. Conclusión final. 9 misterios. 9 grietas en la realidad que creemos conocer. Cuerpos humanos que arden desde dentro alcanzando temperaturas imposibles. Lagos que asesinan en silencio. Lluvias que contienen células humanas. Pueblos enteros que caen en sueño profundo. Presencias oscuras que paralizan y aterrorizan. Mujeres aladas que no deberían existir. Objetos en el fondo del mar que desafían toda explicación. Puertas que no pueden ser abiertas. Y la pregunta más antigua de todas, ¿qué nos espera después de la muerte? Estos no son cuentos de hadas. Son eventos documentados. Investigados por científicos. Presenciados por cientos o miles de personas. Y sin embargo, permanecen sin explicación satisfactoria. ¿Por qué? Quizás porque nuestra ciencia, por brillante que sea, aún es incompleta. Porque hay fenómenos que operan en los márgenes de lo que podemos medir y comprender. Porque la realidad es más extraña, más compleja, más misteriosa de lo que nuestros modelos actuales pueden capturar. O quizás porque algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Porque sirven un propósito más importante simplemente existiendo. Recordándonos que no lo sabemos todo. Que la confianza científica tiene límites. Que el universo todavía guarda secretos. Cada misterio que hemos explorado esta noche comparte algo en común. Todos desafían el paradigma materialista que domina la ciencia moderna. Todos sugieren que hay más en la realidad que materia y energía organizándose según leyes físicas conocidas. La combustión humana espontánea sugiere que el cuerpo humano podría contener procesos que no entendemos completamente. El desastre del lago Nyos nos recuerda que la Tierra puede matar de maneras que nunca anticipamos. La lluvia de Oakville insinúa que nuestra atmósfera podría contener misterios biológicos que desafían categorización. La epidemia de sueño de Kalachi apunta hacia fuerzas electromagnéticas que pueden literalmente apagar la conciencia humana. La parálisis del sueño plantea preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y la percepción. La mujer alada de Vietnam sugiere que podría haber formas de vida que han evadido exitosamente la detección científica. La anomalía del Báltico nos confronta con evidencia física de algo que no encaja en ninguna categoría conocida. La cámara B del templo Padmanabhaswamy representa el choque entre conocimiento antiguo y curiosidad moderna. Y las experiencias cercanas a la muerte desafían nuestra comprensión más fundamental, la relación entre conciencia y existencia física. Estos misterios no piden que abandonemos la razón. No piden que aceptemos lo supernatural sin cuestionamiento. Lo que piden es humildad. El reconocimiento de que nuestro conocimiento, por vasto que sea, es aún limitado. Y piden algo más, que sigamos buscando. Que no nos conformemos con explicaciones insatisfactorias solo porque son más cómodas que admitir ignorancia. Que mantengamos las preguntas abiertas incluso cuando las respuestas sean esquivas. Porque la historia de la ciencia es la historia de misterios que eventualmente fueron resueltos. Cosas que parecían sobrenaturales o imposibles hasta que entendimos los principios subyacentes. El rayo era magia hasta que comprendimos la electricidad. La enfermedad era castigo divino hasta que descubrimos los gérmenes. El universo era eterno e inmutable hasta que observamos su expansión. Cada misterio resuelto expandió nuestra comprensión. Cada respuesta encontrada generó nuevas preguntas. Quizás los 9 misterios que hemos explorado esta noche sean simplemente los próximos en ser resueltos. Quizás dentro de 50 años, 100 años, reiremos de lo primitivo de nuestra comprensión actual. Así como nosotros miramos hacia atrás a la medicina medieval y nos preguntamos cómo podían ser tan ignorantes. O quizás algunos de estos misterios resistirán para siempre, permaneciendo como recordatorios permanentes de que hay aspectos de la realidad que trascienden la comprensión humana. No lo sabemos. Y esa es la respuesta más honesta que podemos dar. Lo que sí sabemos es esto: el mundo es más extraño de lo que pensamos. La línea entre lo posible y lo imposible es más borrosa de lo que admitimos. Y los límites de nuestro conocimiento están más cerca de lo que nos gustaría creer. Los 9 misterios que hemos explorado son invitaciones. Invitaciones a cuestionar, a investigar, a mantener nuestras mentes abiertas a posibilidades que no encajan ordenadamente en nuestros paradigmas existentes. Son recordatorios de que vivimos en un universo asombroso y aterrador, donde cuerpos pueden arder espontáneamente, donde lagos pueden exhalar muerte, donde el cielo puede llorar misterios, donde la tierra misma puede apagar la conciencia, donde seres que no deberían existir podrían estar volando en las sombras, donde objetos imposibles esperan en el fondo del mar, donde puertas antiguas guardan secretos que quizás deberían permanecer sellados, y donde la muerte misma podría no ser el final que tememos. Estos misterios nos humillan, pero también nos inspiran, porque mientras haya preguntas sin respuesta, habrá razón para seguir buscando.
Para seguir explorando. Para seguir empujando los límites de lo que sabemos. Esta ha sido Sombras de la Historia. Donde los misterios del mundo nos recuerdan que la realidad es más profunda, más extraña y más maravillosa de lo que cualquier teoría puede capturar completamente. Y donde cada pregunta sin respuesta es una promesa, que siempre habrá más por descubrir. Más por comprender. Más por explorar. En las sombras entre lo conocido y lo desconocido, entre lo explicable y lo inexplicable, yacen los misterios que definen nuestra búsqueda de comprensión. Algunos los resolveremos. Otros resistirán. Pero todos nos recuerdan la misma verdad fundamental. El universo es más grande que nuestras teorías. La realidad es más extraña que nuestras explicaciones. Y el conocimiento más importante a menudo comienza con 3 palabras simples. No lo sabemos. Pero seguimos buscando. Buenas noches.